Buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor un sábado más bendecido. Realmente me gocé maravillosamente por el mensaje del hermano Néstor. Es un mensaje acorde a estos tiempos y tristemente es un mensaje que ya no se está predicando. La perfección cristiana. Muchos creen que la perfección cristiana eso es algo imposible de alcanzar. Y saben que a mi mente me llega en estos momentos ahora un pensamiento de la hermana White, que en esta semana lo compartí con un pastor que está en la revista Youth Instructor, que dice que aquel que cree que no puede dejar de pecar, dice, se siente en la silla de Satanás. Y precisamente en esta semana compartí ese pensamiento, y yo creo que una de las cosas más importantes que el cristiano hoy más que nunca debería de hacer es tener más fe en el poder de Jesucristo que lo puede salvar, fe en el poder de Jesucristo que lo puede guardar de la tentación. La tentación no puede ser más fuerte que usted. Si usted está en Cristo Jesús, Jesús le da el poder para que usted viva en victoria. Recordemos el mismo José, que en un momento determinado fue tentado. La esposa de Potifar quería tener relaciones con José, y que dijo José: ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. ¿Y se quedó ahí? No, salió huyendo. Pero la fortaleza de José estaba en el poder de Dios. Y cuando tú reclamas el poder de Dios con fe, Dios a ti te guarda, Dios a ti te fortalece, porque el diablo no es más poderoso que tú si tú estás en Cristo Jesús. Quiero extenderle una cordial bienvenida a todos los hermanos que están conectados a través de Facebook Live. Gracias le damos a los hermanos que han estado siguiendo estos maravillosos seminarios en cuanto a la Trinidad, temas muy importantes que estamos estudiando y que estamos analizando, ya que se ha levantado un movimiento antitrinitario que está socavando esta doctrina principal y muy fundamental, en la cual hoy más que nunca tiene apoyo bíblico y también tiene apoyo de la patrística, pero también tiene apoyo en el movimiento adventista, la doctrina de la Trinidad. Y una de las cosas que hoy vamos a estudiar, mis queridos hermanos, es la cuarta parte de la Trinidad. Y vamos a estudiar hoy la fórmula bautismal en la Biblia, la patrística y el movimiento adventista. Hoy vamos a ver cuál es la fórmula bautismal correcta que usaron los discípulos, que se usó en la patrística, y cuál fue la fórmula bautismal que usaron los pioneros adventistas cuando ellos bautizaban. Quería también decirle a los queridos hermanos que están conectados que si tienen dificultad, que quizás puede ser que la tengan en ver las diapositivas que vamos a presentar, no se preocupen. Nosotros en el canal de YouTube vamos a editar el tema y ahí van a poder ver todas las diapositivas que nosotros vamos a presentar aquí. Las van a poder ver con claridad para que tengan material, y así ese material a ustedes les pueda ser útil en el estudio de este tema. Si alguien desea también los materiales que hemos estado presentando, también puede escribirnos y nosotros con mucho gusto compartiremos todos estos PowerPoint que hemos presentado en cuanto a la Trinidad. Antes de seguir, pido por favor los hermanos que están presentes, vamos a tener unas palabras de oración para que el Señor nos guíe en el estudio de este tema tan importante. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos me pongo delante de ti, Padre querido, para que tú me santifiques y para que un carbón encendido del altar pueda ser tocado mis labios y de esa manera pueda ser quitada mi culpa, Señor. En estos momentos, Padre querido, queremos que tú nos ayudes a entender este tema tan importante, ya que Satanás ha estado trayendo confusión en cuanto al tema de la deidad. Es un tema que está muy claro en la Biblia, pero él está buscando perturbar la fe que una vez fue dada a los santos, Señor. En estos momentos, Señor, me pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo tome el control de mi mente, tome el control de todo mi ser, tome el control aún de mis labios y de mi lengua, para que no sea yo, sino seas tú el que habla a través de mí.
Bendice a todos los hermanos que están aquí presentes, que ellos también puedan entender este importante tema. Y bendice también a los hermanos que en estos momentos están conectados y que estarán estudiando este tema al igual que nosotros, Señor. Que al salir de este lugar, cuando hayamos terminado este tema, podamos salir convencidos y reafirmados en esta verdad, Padre querido. Todo esto te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, existe una gran disputa y tristemente nuestros hermanos antitrinitarios hoy están tratando de hacer ver que el bautismo con el que a usted lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que eso es un bautismo falso, que ese no es el verdadero bautismo, porque el verdadero bautismo, según ellos, es el que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro le dijo a los judíos en el Pentecostés: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces, según ellos plantean de que el verdadero bautismo es en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de las tres personas de la deidad. Esto es un tema que hoy vamos a analizar la fórmula bautismal, pero al final del tema vamos a analizar el por qué en el libro de Hechos de los Apóstoles, como en otros libros más, como en el caso del apóstol Pablo, cuando dice que hay que ser bautizado en el nombre de Cristo, vamos a ver por qué ellos decían en el nombre de Cristo. Vamos a analizar esos temas para que así no tengamos más ninguna duda. Ahora, para analizar la fórmula bautismal, yo quiero analizar algo y por favor yo quiero que ustedes busquen Colosenses 1:26, y si alguien por favor me lo busca, yo pido que tenga la amabilidad que se pueda poner en pie y que lo lea en alta voz. Colosenses 1:26. Dice: ahora me gozo en lo que padezco. Colosenses 1:26. 1:26. Capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y noten que ahora el versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el versículo 28 dice: a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo quiero para usted hacerle una pregunta. ¿A qué misterio se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que estaba oculto en las edades? ¿Qué misterio? El versículo 27 lo aclara cuando dice que este misterio fue dado a conocer también a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio al cual Pablo aquí se refiere es el evangelio, la encarnación de Cristo. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimando en ser igual a Dios, se despojó de toda gloria. Tomó cuerpo humano con una naturaleza poslanzaria, vino a este mundo y vino a morir por el hombre para salvar al hombre. Entonces, este misterio, este plan de salvación para el hombre fue concebido en la esfera de la deidad. Fue concebido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás, antes de ser expulsado del cielo, Satanás no sabía de este misterio, porque este plan fue elaborado entre los tres miembros de la deidad. Pero que una vez que el hombre cayó en la desgracia y cayó en pecado, y por causa de Adán y Eva en este mundo vino la maldición y el pecado pasó a pasar a todos nosotros. Noten que ya a partir de ese momento vemos como en Génesis 3:16 ya Dios le da al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, ¿qué cosa? Le revela ahí el plan de la salvación. Génesis 3:16 nos promete un Salvador que iba a venir de la simiente de la mujer y que aplastaría en la cabeza a Satanás. Y Satanás
la serpiente mordería a la simiente de la mujer por el talón. Ahora, vemos que los tres miembros de la deidad, ya mucho antes de que el hombre cayera en pecado, mucho antes de que el hombre fuese creado, ya en la esfera de la deidad, ya se había concebido el plan de la salvación entre los tres miembros de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero noten la unidad perfecta que existe entre los tres miembros de la deidad, que cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1 y 2, vemos a los tres miembros de la deidad creando este mundo. Vemos en Génesis 1:26 a los tres miembros de la deidad cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces vemos que en todo momento existe una unidad armoniosa y perfecta de acción entre los tres miembros de la deidad. De tal manera que, como bien habíamos dicho anteriormente, cuando el hombre, antes del hombre ser creado, ya existía este misterio, según dice el apóstol Pablo. El misterio de la encarnación de Cristo Jesús, que iba a venir a este mundo. Y noten que en esta encarnación, si nosotros vamos ahora a Lucas capítulo 1, miren lo que dice el versículo 30 en Lucas capítulo 1, versículo 30, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Dice ahí, Jesús. ¿Y qué significa Jesús? ¿Qué significa el nombre Jesús? Salvador, o Jehová salva. Pero es interesante que aquí, cuando el ángel Gabriel viene a donde está María, es interesante que entonces ahora miren quiénes fueron los que participaron en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo dice el versículo 35. Vamos a leer ahora el versículo 35. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es interesante que en el versículo 35, ahí mencionan a los tres miembros de la deidad. Noten que el versículo 35 dice: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dice: y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Quién es ese Altísimo? Padre. El Padre. Dice: te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Noten que el Padre y el Hijo estaban ahí presentes en la encarnación de Cristo Jesús. El poder del Altísimo iba a cubrir a María, y el Espíritu Santo le buscó un vientre a Jesús para que Jesús pudiera nacer en este mundo. Noten que en este versículo aquí están los tres miembros de la deidad o Trinidad participando en la encarnación de Cristo Jesús. Pero no solamente ellos están participando en la encarnación de Cristo Jesús. También, si nosotros vamos a Lucas no, vamos al libro de Mateo. Vamos ahora a Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Léame el versículo 17, mi hermano. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quiénes estaban presentes en el bautismo de Jesús? El Hijo y el Espíritu. Los tres estaban ahí. Jesús
estaba siendo bautizado. Cuando sale del agua, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y que desde el cielo se oyó una voz diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Mis queridos hermanos, vemos que en todo momento vemos a esta Trinidad inmiscuida, no solamente en el plan de salvación que se concibió en las edades eternas, sino también vemos a esta Trinidad creando este mundo, creando al hombre. También vemos a esta Trinidad o a esta deidad en la participación de la encarnación de Cristo Jesús, pero ahora también los vemos en el bautismo de Cristo Jesús. Entonces hay muchos hermanos antitrinitarios que dicen Mateo capítulo 28 versículo 19, eso es falso. Hermano, les voy a decir algo. Hay muchísimos manuscritos originales. Ustedes saben cuántos manuscritos en griego koiné hay del Nuevo Testamento. Los manuscritos más antiguos, ¿saben cuánto hay? Más de 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Y los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, del griego koiné, que muchos de esos manuscritos datan del primer siglo, todos tienen la fórmula bautismal de Mateo 28, 19. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Exactamente, noten que el mismo Jesús dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es interesante que cuando nosotros vamos a Mateo, ahí mismo en Mateo 28, es interesante, Mateo 28, 19, noten que dice: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que la palabra nombre está en singular, pero mencionan a 3 personas. La palabra nombre dice bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres. Dice en el nombre y mencionan a 3 personas. Yo creo que lo más lógico y lo más racional debería ser bautizándolos en los nombres, porque hay una pluralidad de 3 personas, pero la palabra nombre está en singular. ¿Y por qué la palabra nombre está en singular si se mencionan 3 personas? Porque estas 3 personas tienen una unidad tan perfecta que por eso es que mencionan solamente la palabra nombre en singular y no en plural. Porque lo más correcto debió haber sido, Jesús debió haber dicho, bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús dice en el nombre y menciona 3 personas en un solo nombre. Y esto da a entender la unidad perfecta que hay entre estos 3 miembros de la deidad. Hermanos, la fórmula de Mateo 28, 19 es una fórmula bautismal correcta. Porque si los 3 miembros de la deidad están involucrados en el plan de la salvación para salvar al hombre, ¿cómo ellos no van a estar involucrados en el bautismo? ¿Cómo ustedes creen, mis queridos hermanos, que ellos no van a estar involucrados en el bautismo? Si ellos estuvieron involucrados en el plan de la salvación que estuvo oculta desde las edades, estuvieron involucrados en la creación, estuvieron involucrados en la encarnación de Cristo, ¿cómo ellos no van a estar involucrados también en el bautismo? Cuando el bautismo no es más que una renuncia que usted hace al mundo, es un simbolismo de una renuncia que usted hace al mundo, que usted muere al mundo para resucitar a vida eterna. Ese es el simbolismo del bautismo. Lo comparan con la muerte. Cuando usted es sepultado en esa tumba líquida,
usted es sepultado dejando su antigua vida en esa tumba líquida, en esas aguas. Pero cuando usted se levanta de ese bautismo, usted se levanta a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, vemos que la fórmula bautismal de Mateo 28:19 es una fórmula correcta. Los tres miembros tienen que estar involucrados en el plan de la salvación. Y los tres miembros están involucrados en la salvación del hombre. El Padre está involucrado en la salvación de la humanidad. El Hijo está involucrado en la salvación de la humanidad. ¿Y acaso el Espíritu Santo no estará involucrado en la salvación de la humanidad también? Pues claro que sí. Ahora, vamos a ver qué fórmula bautismal usaron los padres apostólicos. Nosotros en el tema anterior habíamos dicho que los padres apostólicos, se les dice así, padres apostólicos, a los discípulos o seguidores de Cristo que de alguna manera tuvieron algún contacto con los apóstoles, ya sea de una manera directa o ya sea de una manera indirecta. Por eso es que se le dicen padres apostólicos. O hay algunos que le dicen padres de la iglesia, o padres apostólicos o padres de la iglesia. El término es igual, pero se refieren a estos discípulos que vivieron en los 3 primeros siglos y que algunos de ellos tuvieron contacto de alguna manera con los discípulos. Miren, vamos a ver qué fórmula bautismal usaron ellos. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, ¿en qué año nació? En el año 35. ¿En qué año murió? En el año 107. Según la tradición bíblica dice que de alguna manera Ignacio de Antioquía tuvo algún contacto con Pablo. Y este padre de la iglesia, en su epístola a Filadelfia, en la sección 9, miren cuál es la fórmula bautismal que él usaba. Dice: porque las cosas que los profetas anunciaron diciendo, hasta que venga para quien está reservado y será la espera de los gentiles, Génesis 49:10, se han cumplido en el Evangelio. Nuestro Señor diciendo: id y enseñad a todas las naciones. Aquí lo tenemos aquí en amarillo. Bautizándolas, ¿cómo? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cita Mateo 28:19. Y dice: entonces todos son buenos juntos, la ley, los profetas, los apóstoles, toda la compañía de otros que han creído a través de ellos, solo si nos amamos unos a otros. Entonces, ¿cómo los antitrinitarios van a decir de que Mateo 28:19, eso es una fórmula falsa? Que de hecho algunos dicen de que Mateo 28:19 fue añadido por la Iglesia Católica. Sin embargo, aquí vemos que Ignacio de Antioquía, que nació en el año 35 y murió en el año 107, Ignacio de Antioquía enseña que la fórmula para bautizar es Mateo 28:19. Y aquí la Iglesia Católica no estaba creada, no existía la Iglesia Católica. Miren lo que dice Justino Mártir, que vivió desde el año 100 hasta el año 165, en su libro Primera Apología, capítulo 61. Dice: oramos y ayunamos con ellos. Es interesante que yo, leyendo un poco de Justino Mártir y de los padres apostólicos o los padres de la iglesia, es interesante que cuando ellos iban a bautizar, ellos recomendaban al que se iba a bautizar que un día antes ayunara. Entonces, los que se iban a bautizar ayunaban, y el que iba a oficiar el rito bautismal, o sea, el ministro que iba a bautizar, también ayunaba. No solamente el día antes, sino aún también el día de su bautismo. Los que se iban a bautizar ayunaban, y el ministro que iba a oficiar el rito del bautismo también ayunaba. Por eso es que dice: oramos y ayunamos con ellos. Luego son traídos por nosotros donde hay agua, y se regeneran de la misma manera en que nosotros mismos fuimos regenerados,
Porque en el nombre de Dios, el Padre y Señor del universo, y de nuestro Señor Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, entonces reciben el lavado con agua. ¿Qué fórmula bautismal Justino Mártir aquí está presentando? Mateo 28:19, mencionando al Padre, mencionando al Hijo y mencionando al Espíritu Santo. Pero ellos, cuando iban a bautizar, es interesante, ellos ayunaban con los que se iban a bautizar. ¿Qué tal si hoy la iglesia Joseph hiciera esa práctica de nuevo? Que los que se vayan a bautizar, vamos a ayunar con ellos. Para así de esa manera tener más claridad mental, más claridad espiritual. Tenemos a Ireneo, otro padre de la iglesia que vivió desde el 130 hasta el año 200. Y en su libro Contra Herejías, libro 3, capítulo 17, sección 1, dice: y otra vez, dando a los discípulos el poder de la regeneración en Dios, les dijo: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, aquí todavía no estaba la iglesia católica formada. Pero noten cómo los padres de la iglesia de los 3 primeros siglos, ellos dieron validez y autenticidad al bautismo, a la fórmula bautismal que se encuentra en Mateo 28, versículo 19. Tenemos otro ejemplo más, Tasiano, desde el 120 después de Cristo hasta el 180. En su obra que se llama Diatesarón, a través de los 4 en la página 55, dijo: entonces Jesús les dijo: vayan ahora a todo el mundo y prediquen mi evangelio en toda la creación y enseñen a todas las personas y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tertuliano, desde el 160 hasta el 220 después de Cristo, en su obra Contra Praxeas. Praxeas era un teólogo que tenía unas ideas teológicas un poco erradas, y entonces Tertuliano escribió una obra. Esto es una obra maravillosa, se llama así, Contra Praxeas. En la página 26, mis queridos hermanos, ustedes saben que según por la enciclopedia, después de la Biblia, escuchen bien, después de la Biblia, los segundos documentos más valiosos que nos aportan enseñanza e instrucción en cuanto a la fe cristiana son las obras de los padres de la iglesia que vivieron en los 3 primeros siglos. Noten que después de la Biblia, los documentos más importantes después de la Biblia, según la enciclopedia, están catalogados las obras de los padres de la iglesia, todo lo que ellos escribieron. Miren lo que dijo Tertuliano: después de su resurrección, él prometió un juramento a sus discípulos que él les enviaría la promesa de su Padre, y finalmente él les mandó bautizar a bautizarse en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, no en un Dios impersonal. Tertuliano, de nuevo, en una obra que se llama Sobre el Bautismo, en el capítulo 8, miren, en esta obra que él escribió acerca del bautismo, dice: porque la ley del bautismo ha sido impuesta y la fórmula prescrita, B, dice: enseña a las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue una obra que Tertuliano escribió acerca del bautismo, enseñando el bautismo verdadero. Orígenes, desde el 184 hasta el 253, en su libro Comentario en Romanos, tomo 5, página 8, dice: ¿por qué cuando el Señor les dijo a sus discípulos que ellos debían bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, este apóstol emplea solo el nombre de Cristo en el bautismo?
diciendo nosotros quienes hemos sido bautizados en Cristo, porque ciertamente el bautismo legítimo es tenido solo en el nombre. ¿Y qué palabra utiliza Orígenes? ¿Qué palabra utiliza? Trinidad. Noten que Orígenes vivió desde el 184 hasta el 253. Y el concilio de Nicea fue en el 325, donde los antitrinitarios dicen que ahí fue donde se propuso la Trinidad. Sin embargo, Orígenes, miren ya, aquí como utiliza la palabra Trinidad, mucho antes del año 325, que fue cuando fue el concilio de Nicea. Noten que aquí Orígenes está validando la fórmula bautismal de Mateo 28:19. Por eso es que él dice que, porque ciertamente el bautismo legítimo es tenido solo en el nombre de la Trinidad. Cipriano de Cartago, desde el año 200 hasta el 258, carta 73, página 18, dice: después de la resurrección, cuando el Señor envió a los apóstoles a las naciones, Él les ordenó bautizar a los gentiles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo mismo ordenó que las naciones sean bautizadas en la completa. ¿Y qué palabra utiliza Cipriano de Cartago? En la completa y unida Trinidad. Los padres de la iglesia, mis queridos hermanos, legitimizaron la fórmula trinitaria bautismal de Mateo 28:19. Ahora, los pioneros adventistas y la fórmula bautismal, llegamos al movimiento adventista. Miren, los antitrinitarios dicen, según ellos, que los pioneros adventistas eran antitrinitarios. Y yo voy a hacer una corrección. Y quizás lo que yo diga, hasta los hermanos que me están escuchando por las redes sociales, quizás como que se van a espantar. Miren, los pioneros adventistas nunca fueron antitrinitarios. Y quizás usted diga, pero pastor, ¿cómo es eso? Si hay declaraciones y citas que ellos hablan en contra de la Trinidad. Sí, y para eso vamos a tener un tema más adelante para analizar esas citas que ellos hablan en contra de la Trinidad. El problema que le pasaba a los pioneros adventistas era que ellos estaban en contra de la Trinidad como la Iglesia Católica lo postulaba. Pero los pioneros adventistas no eran antitrinitarios, porque si los pioneros adventistas eran antitrinitarios, en el tema anterior que nosotros presentamos de que Jaime White confeccionó un himnario en 1849 que es considerado como el primer himnario adventista, y en ese himnario adventista él incluyó la doxología trinitaria. Entonces, si Jaime White era antitrinitario, ¿cómo va a confeccionar un himnario en 1849, el primer himnario adventista, con doxología trinitaria? Y vamos a tener un tema de eso, para comprender de que ellos no eran antitrinitarios, aunque ellos tienen citas, escritos, que hablan en contra de la Trinidad, pero la Trinidad en la cual ellos estaban en contra era en contra de la Trinidad católica, que muchas iglesias protestantes que eran trinitarias, el concepto que tenían de Trinidad era la Trinidad católica. Y por eso es que esa Trinidad católica, de acuerdo a lo que la Iglesia Católica postula en cuanto a la Trinidad, su forma de ver la Trinidad, para ellos le era imposible aceptar esa Trinidad desde el punto de vista católico. Porque los pioneros adventistas creían en el Padre, Dios el Padre. Los pioneros adventistas creían en Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a morir en este mundo. Los pioneros adventistas creían en el Espíritu Santo. Pero su forma de ver la Trinidad era diferente a la Trinidad católica.
Y aún así, la Trinidad que tenían los pioneros adventistas era una Trinidad que ellos tuvieron que pulirla para poder llegar a un concepto trinitario más bíblico. Y quizás ustedes dirán, pastor, ¿cómo que más bíblico? Sí, a un concepto trinitario más bíblico, porque por ejemplo, los pioneros adventistas decían de que Cristo era el Hijo de Dios, era eterno, pero fue creado por Dios en la eternidad. O sea, hubo un punto en la eternidad en que Cristo, en que el Padre creó a Cristo. Y el Espíritu Santo, como ellos tenían ideas semi-arrianas, ellos decían que el Espíritu Santo era como la fuerza activa de Dios. Ellos creían en tres. Ellos creían en tres. Pero su concepto de Trinidad aún no era un concepto muy bueno, y eso lo vamos a ver en otro tema. Ellos tenían que pulir un poco más ese concepto, porque ellos tenían el Espíritu Santo en los primeros años del movimiento adventista. Ellos tenían el Espíritu Santo como una fuerza activa de Dios, hasta que después, estudiando con más seriedad la palabra de Dios, se dieron cuenta de que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona, pero a la vez que es persona, también es una persona divina. Y eso ya lo estudiamos en temas anteriores, cuando en el segundo tema de la Trinidad tratamos de la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. ¿Por qué yo creo que los pioneros adventistas no eran antitrinitarios? Miren aquí. Joshua V. Himes, en la revista The Advent Herald y Señales de los Tiempos, 25 de septiembre de 1844, páginas 59 y 20. Página 59, párrafo 20. Miren lo que dice aquí Joshua V. Himes. Y así ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es ser bautizado en la adoración del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como el único Dios. Los antitrinitarios te dicen, Joseph, todos los pioneros adventistas eran antitrinitarios. ¿Y qué tú me dices de Joshua V. Himes? Esta declaración. Ellos no eran antitrinitarios. Ellos lo que estaban en contra de la Trinidad católica. Y esto lo vamos a estudiar más adelante, pero me di cuenta, la Elena G. de White, que venía de la iglesia metodista, cuando yo estudié el credo de la iglesia metodista, la manera en que ellos conciben la Trinidad es de la misma manera en que la conciben los católicos. Una Trinidad católica. Elena G. de White no era antitrinitaria, porque Elena G. de White venía de la iglesia metodista y la iglesia metodista era trinitaria. Guillermo Miller era bautista y la iglesia bautista cree en la Trinidad. Noten que aquí esta declaración de Joshua V. Himes, noten cómo aquí Joshua V. Himes habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero habla del bautismo trinitario. Vamos a ver qué dijo Elena G. de White en Early Writing, Supplement and Experience, escritos temprano, experiencia y suplemento y vistas, en la página 16. Miren de qué año es esta cita. 1854. Dice, se hizo una investigación de Dios concerniente a ellos, y luego, según la mente de la iglesia y del Espíritu Santo, fueron apartados por la imposición de manos, habiendo recibido su comisión de parte de Dios y teniendo la aprobación de la iglesia, salieron bautizando ¿en qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y administrando las ordenanzas de la casa del Señor. A menudo esperando a los santos, presentándoles el emblema del cuerpo roto y sangre derramada del Salvador, crucificado,
para mantener frescos en la memoria de los hijos amados de Dios su sufrimiento y muerte. Noten que aquí la hermana White, ya en la formación de la temprana iglesia adventista, ya ella creía en el bautismo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren qué dijo ahora Uriah Smith. Vamos por año. Uriah Smith, en su libro Bible Student, estudiante de la Biblia, el Bible Student Assistant, asistente del estudiante de la Biblia, página 21 y 22, año 1858, dice: nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entre paréntesis, que está puesto Mateo 28, 19. Por esto expresamos nuestra creencia en la existencia de un Dios verdadero, la mediación de su Hijo y la influencia del Espíritu Santo. Vamos a detenernos aquí. Miren para esto. Si ellos dicen de que los pioneros adventistas eran antitrinitarios, ¿qué hace Uriah Smith? Escuchen bien, mencionando a Dios el Padre, a Dios verdadero, la mediación de su Hijo y la influencia del Espíritu Santo, a los tres miembros de la deidad. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que aquí hay algo que no encaja bien? Es verdad que los pioneros tienen citas antitrinitarias, pero ese antitrinitarismo era ellos tirándole a la Trinidad católica, porque los católicos tenían un concepto trinitario falso. Porque si los pioneros adventistas fueran antitrinitarios, aquí Uriah Smith no hubiese mencionado la fórmula bautismal y mucho menos más abajo hubiese mencionado al Dios verdadero, la mediación de su Hijo y la influencia del Espíritu Santo. Por eso es que yo les digo, mis queridos hermanos, hay que saber leer. Y no solamente hay que saber leer, hay que saber analizar. Porque muchos de estos hermanos antitrinitarios no analizan las citas. Entonces, cuando usted le presenta algo contrario a lo que ellos exponen, ya entonces ellos ahí se pierden. No saben cómo explicarlo. Y la única explicación que ellos tienen es: no, eso lo cambiaron los jesuitas. Hermanos, los jesuitas no han cambiado nada. El problema es que los hermanos antitrinitarios no saben interpretar, no saben estudiar las citas en sus contextos. Porque una investigación seria, y cuando yo estoy hablando de una investigación seria de este tema, no estamos hablando que usted encontró 2 o 3 citas y que ya usted investigó en 3 días, no. Cuando estamos hablando de una investigación seria, estamos hablando de una investigación casi posiblemente de más de un año para tratar este tema. Una investigación de más de un año para ver cómo era que reunir todas las citas de los pioneros adventistas y a la luz de todas esas citas y de todos sus escritos, ver que ellos creían de la Trinidad. Pero los hermanos antitrinitarios buscan una cita antitrinitaria y de ahí ya te hacen un simposio. Hermano, usted no puede hacer un simposio de una sola cita. Usted tiene que hacer un simposio después que usted se haya pasado un año por lo menos estudiando ese tema. Un año por lo menos. Miren ahora lo que dijo Jaime White, Review and Herald, 4 de febrero de 1862. El bautismo es una ordenanza perpetua en la iglesia y los ministros del siglo XIX bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la comisión original, ¿qué termina diciendo? Así lo requiere.
¿Y a qué comisión original se estaba refiriendo él? Mateo 28, 19. Miren esta otra cita de Jaime White ahora, pero en 1868, en su libro Incidentes de la Vida, página 289, párrafo 2, dice: ve a la comisión a los 11, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Dice: Cristo les enseñó a los apóstoles lo que había recibido de quién. ¿Y qué fue lo que Cristo recibió del Padre? La fórmula bautismal de los 3 miembros de la deidad. Ahí lo dice. Cristo les enseñó a los apóstoles lo que había recibido del Padre. ¿Qué había recibido del Padre? Lo que dice más arriba anterior. La comisión original de Mateo 28, 19 y 20. Y sigue diciendo esta cita: y esto debían enseñar a los hombres a observar. Note también la obra del Espíritu Santo y de quién procede. Vuelvo y repito. Si los pioneros adventistas fueran antitrinitarios, ellos no usarían la fórmula bautismal de Mateo 28, 19, y que el mismo Jaime White está diciendo de que esta comisión Cristo, o sea, esta fórmula bautismal, Cristo la recibió del Padre. Y dice: y esto debían enseñar a los hombres a observar. Miren, esto es un libro que se llama Bible Reading for the Home Cycle. ¿Cómo ustedes lo traducirían en español? Aquí la gente en inglés. Bible Reading for the Home Cycle. Estudios de la Biblia para el círculo del hogar, ¿no? Más o menos así. Entonces ya estoy aprobado en inglés ya. Miren, hermano, yo ruego, escuchen bien, este libro está en inglés. Yo ruego al Señor porque haya alguna imprenta, pudiéramos decir una imprenta, porque las imprentas por la Conferencia General nunca van a editar este libro, pero ojalá haya alguna imprenta independiente que traduzca este libro. No sé si estará en español, yo siempre lo he visto en inglés, donde traduzca este libro. Hermano, este libro es un libro, es como la fe de Jesús, pero es un libro que habla de todo, del Papa, del Anticristo, de la ley de Dios, del santuario, pero profundo, habla de todo. Yo en línea, usted lo puede leer en línea, eso usted lo busca en Google en línea y está. Hermano, lo que tiene de índice de capítulo habla del nuevo orden, habla de la marca de la bestia, es como una fe de Jesús, pero un libro gordo, y lo más interesante, que toda la fe adventista que se trata ahí es Biblia sola nada más. Hermano, usted lee en línea solamente el índice, lo que trata todo ese libro, usted dice: wow, la caída del hombre, la salvación, la justificación por la fe, la santificación, la glorificación, la ley de Dios, la victoria sobre el pecado, el matrimonio, la nueva tierra, el juicio investigador, Daniel 7, Daniel 8, las 2300, pero a profundidad, pero Biblia sola. Entonces, este libro que se llama Bible Reading for the Home Cycle, las ediciones de 1888, la de 1914 y la de 1920, todas estas ediciones, en el capítulo que habla del bautismo, te hacen esta pregunta y te dicen: ¿en nombre de quién deben ser bautizados los creyentes? Y esta aquí es la respuesta, que dice, la respuesta es Mateo 28, 19. Y pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y creo que el capítulo que trata del bautismo, en dependencia de la edición,
que usted compre o que le editen el capítulo número 16, habla del bautismo. Y es como una fe de Jesús, porque es pregunta, pero al mismo tiempo ellos te dan la respuesta. Pero es un libro, hermano, súper excelentísimo. Es más, la persona, bueno, que sepa leer inglés y que tenga este libro, hermano, con este libro no necesita más nada. Usted no va a ser confundido cuando vengan a usted con alguna doctrina extraña o herética. Con ese libro usted no va a ser confundido. Ese libro está completo. Nunca he visto un libro tan detallado y tan completo de las exposiciones de las doctrinas adventistas, pero solamente a pura Biblia, sin espíritu de profecía, ahí en ese libro. Y las tres ediciones, la primera edición, la de 1888, después la de 1914 y la de 1920, en la parte del bautismo, ellos enseñan que en nombre de quién deben ser bautizados los creyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que estamos yendo fecha por fecha. Estamos yendo fecha por fecha. Y ahora viene L.G. Wagoner. Miren, L.G. Wagoner en este libro que se llama The Glad Tidings. ¿Cómo ustedes traducirían The Glad Tidings como... The Glad Tidings, ¿cómo ustedes lo traducirían al español? Tidings es ofrenda, ¿no? Sí, ofrenda. Como la ofrenda gratuita, la ofrenda humilde, no sé, The Glad Tidings. ¿Cómo ustedes lo traducirían? Como la ofrenda agradable de Glad Tidings. En la página 154, párrafo 3, esto ya estamos en el año 1900. Noten que desde 1844 hasta 1900, hasta el año 1900, miren que todos esos años los pioneros adventistas siempre utilizaban la fórmula bautismal que se encuentra en Mateo 28, 19. Dice: así ser sepultado en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El creyente consciente significa su aceptación del agua de la vida, la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, y que se entrega a sí mismo a partir de ahora por cada palabra que procede de la boca de Dios. Desde ese mismo momento él desaparece de la vista y solo la vida de Cristo se manifiesta en su carne mortal. Pero miren ahora lo que dice Uriah Smith en la Review and Herald 21 de enero de 1902. Dice: la fórmula dada para el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de nuevo Elena G. de White, manuscrito 45, 14 de mayo de 1904, dice: su comisión, y entre paréntesis dice, de Cristo, es ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que los discípulos pasen el umbral, debe imprimirse el sagrado nombre, bautizando a los creyentes en el nombre de los tres poderes del mundo celestial. Maravillosa cita. Stephen Nelson Haskell, Review and Herald, 3 de noviembre de 1904. Creemos en el bautismo y tenemos la misma fórmula que los bautistas. Ambos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Elena G. de White de nuevo, el deseado de toda la gente, página 758. El deseado de toda la gente, la primera vez que salió, su primera publicación fue en 1898. Y la hermana White en la página 758, hablando de Mateo 28, dice: revestido de autoridad ilimitada, Cristo dio su mandato a los discípulos, ir pues y hacer discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mis queridos hermanos, si a mí un hermano antitrinitario me dice que no se debe bautizar aplicando la fórmula bautismal de Mateo 28, 19,
Entonces, ese hermano antitrinitario no es adventista. Ellos dicen que son adventistas, pero no son adventistas, porque si fueran adventistas, ¿cómo no van a aceptar lo que dice la profetisa del Señor? ¿Cómo no lo van a aceptar? Y noten que solamente aquí he utilizado alrededor de 3 citas de la hermana White, porque la hermana White tiene cantidad de citas donde ella habla del bautismo, pero mencionando los 3 poderes celestiales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ella tiene cantidad de citas, cantidad que ella ha escrito en cuanto a eso, pero solamente he utilizado 3 citas de ella, y he utilizado citas de los pioneros adventistas para que ustedes vean que entre los pioneros adventistas y la hermana White no existía ninguna disyuntiva o no existía ningún conflicto teológico. Al contrario, tanto los pioneros adventistas como la hermana White, todos estaban de acuerdo unánimemente que la fórmula original para bautizar es Mateo 28, 19. Entonces, los hermanos antitrinitarios lo que están haciendo ahora es perturbar la conciencia de los hermanos diciendo: si usted fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no sirve. A usted lo engañaron, haciéndole entonces usted sentir mal para que entonces usted se vuelva a bautizar y se bautiza solamente diciendo: en el nombre de Jesucristo yo te bautizo, y ya. Miren esta otra cita, Señales de los Tiempos, junio 12, 1911, volumen 26, número 24, página 371. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La forma frecuente transmite una sola idea, y es el gran número de veces que los discípulos y sus sucesores debían administrar la sagrada ordenanza del bautismo a las multitudes. ¿Saben que yo tengo Señales de los Tiempos? Yo tengo la revista original que lo saqué de los archivos de la Asociación General en inglés. Tengo la revista original. Cualquier hermano que la desee se la puedo dar. En esa revista los 2 primeros artículos salen tratando en cuanto al bautismo. Es increíble lo que se habla ahí del bautismo. Y en los 2 primeros artículos escritos en esta revista que se habla del bautismo, constantemente salen corroborando Mateo 28, 19. Y salen explicando el por qué muchas veces Pablo decía: bautícense en el nombre de Cristo. En esta revista ellos lo salen explicando. Yo tengo la revista original que la saqué de los archivos. Y eso está disponible en internet. Señales de los Tiempos, junio 12 de 1911. Ahora, vamos ya, para terminar ya, vamos a tratar esta última sección. ¿Por qué los discípulos en Hechos usan la expresión en el nombre de Jesús para el bautizo? Miren, cuando Pedro le dice a los judíos: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y que se repite varias veces en el libro de Hechos de los Apóstoles, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo no es una fórmula bautismal. En el nombre de Jesucristo no es una fórmula bautismal. Miren, quiero que vean con detenimiento estos versículos usados por los unitarios y antitrinitarios para sostener la doctrina de que hay que bautizar solamente en el nombre de Cristo. Miren, Hechos 2:38 dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 22:16, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, los unicitarios y los antitrinitarios utilizan todos estos versículos para decir: tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Miren, cuando usted va a la Biblia, la palabra nombre en griego es onoma, y onoma significa carácter,
significa nombre, pero también significa autoridad. En dependencia del texto, es la traducción que usted le da. ¿Por qué nosotros creemos que en el nombre de Jesucristo no es una fórmula bautismal? Se lo voy a mostrar ahora. Por ejemplo, en Hechos 4:8 se sanan los enfermos en el nombre de Jesús. ¿Qué tú dijiste, José? Con la autoridad de Cristo Jesús. Porque nombre, en griego la palabra noma es nombre, es carácter, pero también significa poder o autoridad. Entonces yo no puedo decir bautizarme en el nombre de Cristo Jesús, porque en el nombre de Cristo Jesús también se sanan enfermos. Eso no es una fórmula bautismal. Se ruega en el nombre de Jesús, 2 Corintios 5:20. Se unge con aceite a los enfermos en el nombre de Jesús, Santiago 5:14. Se da gracias a Dios en el nombre de Jesús, Efesios 5:20. Somos justificados en el nombre de Jesús, 1 Corintios 6:11. Se doblará toda rodilla en el nombre de Jesús, Filipenses 2:10. Se reúnen en el nombre de Jesús, Mateo 18:20 y 1 Corintios 5:4. Se hacen milagros y se expulsan demonios en el nombre de Jesús, Marcos 9:38 y 39. Entonces, si se sana enfermos, si se echa fuera demonios, si se da gracia en el nombre de Jesús, si se hace todo en el nombre de Jesús, entonces el nombre de Jesús no puede ser una fórmula bautismal. Y noten que cuando yo lo busqué en el griego, en el diccionario Strong, la palabra original, como dije aquí se lo señala aquí, miren, es onoma. En griego, miren la pronunciación aquí, onoma. Su significado, de un derivado presunto de la base. Nombre, literalmente o figurativamente, autoridad, carácter, llamar, nombre, persona, poner o sobrenombre. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos esto? Miren ahora un ejemplo que yo les voy a poner, Hechos 4 del 7 al 10. ¿Con qué potestad, y entre paréntesis yo puse autoridad, o en qué nombre habéis hecho esto? Miren aquí, Hechos 4, 7, 10. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La sanidad que habían administrado, la administraron en nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces, como ellos administraron la sanidad en el nombre de Cristo Jesús, cuando los apóstoles bautizaban diciendo bautízate en el nombre de Cristo Jesús, ellos estaban diciendo bautízate, pero con la autoridad que Cristo nos ha dado a nosotros. Porque Mateo 28, 18, el mismo Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Y esa misma autoridad que le había sido dado a Cristo, ahora con esa misma autoridad en Mateo 28, 18, versículo 19, ahora Jesús los envía con esa autoridad que le había sido dada a él. Ahora esa misma autoridad se la delega a los apóstoles y dice, vayan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos todo lo hacían en el nombre de Cristo, porque la autoridad con la cual ellos hacían todo era en el nombre de Jesús. Por eso es que los mismos, el mismo Sanedrín, los sacerdotes le dijeron, poniéndolos en el medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o autoridad se puede traducir? ¿O en qué nombre habéis hecho esto? Se dan cuenta que aquí la palabra nombre o noma está jugando, o sea, está señalando como que ellos, autoridad, poder. Por eso es que Pedro les dice a los judíos, bautícese en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque recordemos que los judíos no creían en Cristo. Y usted no puede ser bautizado con la triple fórmula bautismal si ellos no creían en Cristo como Mesías. Si ellos no creían en Jesús como su Salvador personal y que era el Mesías
que ahora Pedro le está diciendo aquí, a quien ustedes crucificaron y que Dios resucitó de los muertos, dice, es en este nombre, en esta autoridad, en este poder que Cristo nos dio, que este hombre está sano en su presencia. Por eso es que cada vez que ustedes vean en el libro de Hechos de los Apóstoles que bautices en el nombre de Cristo, esa no es la fórmula bautismal. Recordemos que para nosotros, los cristianos, todo lo que nosotros debemos hacer, debemos de hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Miren lo que dice aquí. Es lógico que los cristianos invoquen el nombre de Jesús en toda situación, inclusive para bautizar, porque Él es quien tiene toda la autoridad. Lo mismo que yo les dije, Mateo 28, 18. Y noten que miren lo que dice ahora el apóstol Pablo, Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. ¿Cómo sigue? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso es que el mismo Jesús, aún hasta para orar, dice, todas las cosas que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. En mi nombre, Él se los dará. Entonces, mis queridos hermanos, la verdadera fórmula bautismal es la fórmula que se encuentra en Mateo 28, 19. Lo otro que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles no es más que los apóstoles lo que están es dando ese rito que ellos iban a hacer de bautismo. Ellos lo hacían con la autoridad y el poder que Cristo les había dado. Que se encuentra, vuelvo y repito, en Mateo 28, 18. Cuando el mismo Jesús dice así, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se dan cuenta que esa misma autoridad que el Padre le dio a Cristo, ahora Cristo se la estaba dando a los apóstoles. Vayan en mi nombre, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo, Colosenses 3:17, dice que todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. Y para terminar, concluir, aquí les dejo lo que yo mismo les dije. Y esto era lo que te quería mostrar, mi hermano Joseph. Lo que yo mismo les dije, mírenlo aquí ahora en Hechos de los Apóstoles, página 23, 2. Página 23, párrafo 2. Miren lo que dice la hermana White. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre. Para salvar a los pecadores, en su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Pero, ahora ella dice, habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Así que cuando algún antitrinitario adventista le diga no, porque hay que bautizar en el nombre de Cristo Jesús, le dice no, mi hermano. Hechos de los Apóstoles, página 23, párrafo 2. Ahí mismo está la explicación. O sea, la hermana White dice, los apóstoles, todo lo que ellos debían de hacer, tenían que hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Todo, con la autoridad de Cristo. Sanar enfermos en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús. Dar gracias en la comida en el nombre de Jesús. Resucitar muertos en el nombre de Jesús. Hacer milagros en el nombre de Jesús. Pero para bautizar, había que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que aquí abajo dice el nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad
Por eso es que yo les digo a ustedes que la palabra, el nombre de Jesús, la palabra nombre, en griego, de acuerdo al contexto, es la traducción que usted tiene que darle. Porque nombre, onoma es nombre, pero también significa carácter. Y significa poder. Por ejemplo, si yo voy a un país, vamos a suponer, yo soy un embajador y me dicen, en nombre de ustedes, no, yo vengo en nombre representando al presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Ya cuando yo vaya en nombre de Joe Biden, ¿qué significa eso? Que es el presidente de los Estados Unidos. Que tengo poder, que tengo autoridad, porque yo estoy yendo en el nombre del presidente de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos. Y cuando yo vengo en ese nombre, no, yo vengo en nombre del presidente y traigo una carta del presidente Joe Biden permitiéndome ejercer mis funciones. Hermano, eso significa autoridad, poder, que me lo dio ¿quién? El presidente. Y es lo mismo que la autoridad que tenían los apóstoles, y por eso fue que le cité Hechos 4, del 7 al 10, cuando los fariseos le preguntaron, dinos con qué autoridad o en qué nombre tú has sanado. Fíjense cómo los fariseos entendían que ese nombre tenía poder, era autoridad, pero no representaba más nada. No, en el nombre de Jesucristo no representa fórmula bautismal. Dice, para su curso de acción y la fuente de su éxito, nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Vuelvo y repito, nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. O sea, que para que en el reino de los cielos sea reconocido la obra de cada uno de nosotros, ¿cuál es la consigna distintiva que tiene que llevar? En el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Cada obra como cristiano que nosotros hagamos, porque Jesús nos ha investido de toda autoridad para que sea reconocido en su reino, tiene que llevar el nombre de Jesucristo. Pero para bautizar, hay que bautizar, como dice la sierva de Dios, utilizando la triple fórmula bautismal. Mis queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado a nuestro seminario de este cuarto tema en cuanto a la fórmula bautismal. Miren aquí la conclusión, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es la fórmula bautismal dada por Jesús. En el nombre de Jesús es una expresión de representación o autoridad, porque todo lo que hagamos debemos hacerlo por la autoridad de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor les guarde, y que nosotros podamos tener bien claro este tema para que no seamos confundidos. Recuerdo ahora un texto de la sierva de Dios donde ella dice que en los últimos tiempos, dice que dentro del pueblo de Dios va a haber una confusión tan grande que ella misma dijo que no habría conceptos claros en cuanto a la deidad. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de confundir el verdadero concepto que nosotros debemos de tener en cuanto a la deidad. En próximos temas más adelante, que nos quedan 2 temas más para concluir, vamos a tratar el por qué los pioneros eran antitrinitarios. También en los otros 2 temas que nos quedan, en uno de los temas, en ese tema vamos a tratar y vamos a ver cómo los mismos católicos admiten que nuestro concepto de trinitario es completamente diferente al concepto de ellos. Y lo voy a mostrar
con una publicación de los mismos católicos, para que tengamos un concepto claro y para que no sigamos diciendo más, porque yo creo que es hora de rectificar y no digamos más. Los pioneros adventistas eran antitrinitarios. No, ellos no eran antitrinitarios. El problema es que ellos lo que estaban en contra de la Trinidad católica, de esa falsa Trinidad católica. Por eso es que en sus escritos, y vamos a ver que en algunos escritos de ellos, la Trinidad que ellos mencionan es la Trinidad católica. También en el próximo tema vamos a ver el credo católico trinitario. Y vamos a ver que las declaraciones de los pioneros eran en contra de ese credo falso. Y el último tema que vamos a presentar para concluir esta serie de la Trinidad va a ser verdadera Trinidad versus falsa Trinidad. Porque a través de toda la historia han habido falsas trinidades. Y es más, la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, me habla de una falsa trinidad. Y en ese último tema nosotros vamos a ver que en esa falsa trinidad, el dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, esa falsa trinidad, vamos a ver cómo cada uno de ellos copian a cada miembro original de la Trinidad. Un ejemplo se los voy a poner, miren. En Apocalipsis 3 ustedes saben que está la bestia que sale del agua, ¿no es así? Y al salir del agua, inicia su ministerio. ¿Cuánto tiempo esta bestia estuvo activa? ¿Cuánto? Ajá. Pero llévamelo a literal, ¿cuánto sería? 1260. 3 años y medio, ¿no es así? Después que salió del agua, ejerció su poder por 3 años y medio. Cristo Jesús, cuando salió del agua, ¿por cuánto tiempo ejerció su ministerio? Se dan cuenta cómo este poder que sale del agua, de esta falsa Trinidad, copia a un miembro de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver en ese último tema cómo esta falsa Trinidad copia a cada uno de los miembros de la Trinidad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Y vamos entonces ahora a orar para terminar esta presentación. Aquellos que puedan acompañarme de rodillas, oramos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra, porque por medio del Espíritu Santo tú nos enseñas, tú nos instruyes en la verdad. Padre querido, ayúdanos a no ser apartados de la verdad. Tú sabes que el enemigo está buscando la manera de engañar, Señor. Pero tú has prometido en tu palabra que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad, Señor. Y por eso es que hoy más que nunca necesitamos ser guiados a toda verdad para poder predicar la verdad, enseñar la verdad y defender la verdad. Síguenos bendiciendo en lo que queda de este santo sábado, Señor. Quédate con nosotros y llévanos con bien hacia nuestros hogares. Ya que te lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, es mi sincero deseo.